En este video se presenta el tema de las estrategias pedagógicas, un espacio para la metacognición y el aprendizaje. Este video se dividirá en dos partes. La primera, en donde encontrarán el vocabulario, y la segunda, donde abordaremos el tema a tratar. Vocabulario. Metacognición. Modelos educativos. Rol. Disciplina. Científico. Docente. Síntesis. Organismo. Sistema cognitivo. Intervención. Didáctica. Enfoque. Conductismo. Reflejo. Esencia. Aprehende. Representaciones mentales. Sensoriomotora. Volitiva. Actitud. Crítico. Fisiológico. Deductivo. Inductivo. Extrínseca. Intrínseca. Ausubel. Piaget. Vygotsky. Coeficiente intelectual. Autonomía. Pedagógico. Universidad Manuela Beltrán. Aprendizaje significativo. Competencias. Didáctica. Diseño. Perfil. Perfil. Grafía. Fonética. Datos. Currículo. Estética. Academicista. Corrientes. Perspectiva. Constructivista. Las estrategias pedagógicas, un espacio para la metacognición y el aprendizaje. El aprendizaje, la enseñanza, los modelos educativos, los actos pedagógicos, los roles docente, estudiante, han sido tema de análisis de diversas disciplinas y en casi todos los momentos históricos de la humanidad. Descubrir el secreto que encierra la mente de los seres humanos, la forma como se accede al conocimiento, la introyección que hacemos de él y cómo hacer que el aprendizaje se realice de la mejor y más fácil forma, no es solo tema de análisis por parte de los científicos, sino que debe ser tema fundamental de los docentes en todos los niveles educativos. En este sentido, y con el fin de facilitar la discusión, en el presente documento se realiza una síntesis de autores que se han ocupado del tema, reseñando brevemente los procesos de pensamiento que realiza la mente humana, los procesos de aprendizaje y las estrategias pedagógicas como facilitadoras de este proceso y herramienta fundamental para el quehacer docente. Inicialmente, es importante adentrarnos en la definición de pensamiento.
considerándolo como una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y resuelve. Podría definirse también como la capacidad de anticipar consecuencias de una conducta antes de ser realizada. El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo, con intervención de mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de características particulares que los diferencian de otros procesos, como por ejemplo que no necesita de la presencia directa de las cosas para que éstas existan, pero lo más importante es su función de resolver problemas y razonar. Actualmente no hay duda respecto a que todos los procesos mentales, pensamiento, ideas, imaginación, recuerdo, memoria, ilusiones o emociones en general, son procesos cerebrales. Sin embargo, los mecanismos mentales que generan esas actividades todavía están en investigación. En lo que respecta a los procesos de aprendizaje, se cuenta con una serie de aproximaciones que pueden sernos de utilidad en el momento de asumir el tema. En este sentido, retomamos las definiciones dadas por algunos estudiosos del entorno al aprendizaje. Thorpe, 1956, dice que el aprendizaje es un proceso que se manifiesta por cambios adaptativos de la conducta individual como resultado de la experiencia. Kimble, 1961, prefiere hablar de un cambio relativamente permanente en la potencialidad del comportamiento que ocurre como resultado de la práctica reforzada. Esta última definición implica un concepto teórico, el refuerzo. Es necesario este concepto que todavía se discute, pues no se sabe con certeza si realmente el esfuerzo se necesita para el aprendizaje o si basta con la contigüidad temporal de los estímulos. Hall, 1966, dice que el aprendizaje es un proceso que tiene lugar dentro del individuo y se infiere por cambios específicos en el comportamiento, los cuales poseen ciertas características determinantes. Aunque las posturas teóricas pueden ser divergentes, sí es claro que todas confluyen en que el aprendizaje es un proceso mental que se desarrolla a través del tiempo y bajo la influencia de ciertas características, estímulos y actividades. De acuerdo con lo anterior, y centrándonos en el tema que nos ocupa, revisaremos el texto de Nerice y Mideo, Hacia una didáctica general dinámica. Buenos Aires, 1969. En lo ateniente al tema de procesos de aprendizaje y modos de aprender, desde el enfoque conductista con el fin de contextualizar la forma en que las estrategias pedagógicas intervienen como facilitadoras del proceso de aprendizaje. Según el mencionado autor, el proceso de aprendizaje se realiza a través de tres fases. Primero, la sincrética, referida al momento en que el individuo recibe el impacto de una nueva situación, en la que los elementos parecen estar yuxtapuestos, sin mucha lógica y significación aparente. La segunda fase, la analítica, en la que las partes del todo percibido son analizadas separadamente,
para que cada parte pueda ser aprendida en su particularidad y en su relación con las partes próximas. Y finalmente, la fase sintética, en la que las partes son unidas mentalmente para la formación de un todo mayor, comprensivo y lógico. Teniendo en cuenta que estas fases son inherentes a todo tipo de aprendizaje, es importante revisar los modos, formas, leyes y normas que propician el aprendizaje del ser humano, basados en lo propuesto por Nerisi, 1969. Modos de aprendizaje. Aprendizaje por reflejo condicionado. Consiste en sustituir un estímulo natural por otro artificial, a fin de obtener una respuesta similar a la alcanzada por el primero. El reflejo se adquiere recibiendo un estímulo original que provoca respuesta específica, a la vez que recibe otro estímulo que naturalmente no genera aquella respuesta. Aprendizaje por condicionamiento operante. Este se establece cuando determinada forma de comportamiento es practicada por el individuo y seguidamente es gratificada o recompensada. El condicionamiento operante consiste en reconocer o gratificar formas de comportamiento después de practicarlas. El reconocimiento o la gratificación reforzará la disposición de repetir estos actos. Aprendizaje por memorización. Este tipo de aprendizaje asigna importancia a la repetición de datos, números, sentencias o movimientos claramente definidos y que deben ser fielmente reproducidos. Aunque se le reconocen virtudes y beneficios a la memorización, lo que resulta condenable en ella es la importancia que le ha dado la escuela, sobre todo en lo que concierne a retener aspectos exteriores de hechos o fenómenos, siempre en la esfera de las palabras, sin propiciar la vivencia o la visión interior de los mismos. La memorización puede ser apreciada desde dos ángulos. La memorización mecánica, entendida desde los meros datos y el nivel superficial, y la memorización lógica, en donde adquiere mayor relevancia la significación de los hechos y fenómenos, y no los simples datos, es decir, el encadenamiento lógico de los hechos. A este tipo de memorizaciones es importante agregar la memorización creativa, que conjuga las dos anteriores haciendo énfasis en la asociación de los elementos retenidos por la memoria mecánica y elaborados por la memoria lógica, logrando ajustes producidos por algo que antes no era conocido por el individuo, mediante un verdadero trabajo de creación. El uso de la memoria en forma creativa no insiste en la repetición propia de la manera mecánica lógica, sino en el uso del material retenido de modo inédito, creativo, a la vista de una situación problemática dada. Aprendizaje por ensayo y error. Esta modalidad de aprendizaje resulta cuando el individuo es colocado frente a una situación problemática más compleja, que lo deje un tanto perplejo, de modo que inicie entonces un esfuerzo por vencer la dificultad en base a un tanteo o mediante tentativas de solución orientadas por un mínimo discernimiento. Aprendizaje por demostración. Se efectúa en el nivel de la comprensión
en que el intelecto va comparando lo que le es presentado por la evidencia de las relaciones lógico-formales o empíricas del hecho sometido a consideración. Este tipo de aprendizaje resulta mucho más enriquecedor cuando el estudiante participa activamente de la comprobación del hecho, realizando los pasos respectivos o creando nuevos procedimientos. Aprendizaje por intuición. Este aprendizaje se lleva a cabo por una visión del entendimiento, alcanzando la comprensión de un hecho en forma directa, sin el auxilio de intermediarios, como las formas de razonamiento, la demostración o la experiencia. El intelecto aprehende de una sola vez la esencia o la verdad de un hecho, independientemente de algún proceso lógico o empírico. Aprendizaje por reflexión. Frente a una situación específica, el ser humano está en capacidad de escoger, comparar, ensayar y plantear diversas alternativas de solución a través de representaciones mentales que, usadas lógicamente, pueden posibilitar encontrar el punto de entrave de la situación y, por ende, la ubicación de alternativas de solución. Aunque se pueda establecer una clasificación frente a los tipos de aprendizaje, no podemos desconocer que el hombre aprende a través de todo su ser, esto es, a través de todo su organismo y su mente al mismo tiempo. No hay aprendizaje puramente motor o emotivo o intelectual. Lo que sí hay es un predominio de un tipo de aprendizaje sobre otro en un momento específico del proceso, el cual puede ser inducido o inconsciente. Formas de aprendizaje. Forma motora, en la cual se evidencian los movimientos musculares y puede ser sensoriomotora, en donde se persiguen habilidades motoras fácilmente automatizables, mínimo control del pensamiento, por ejemplo, mantenerse de pie, y perceptivo-motora, donde la toma de conciencia se realiza con el propósito de alcanzar habilidades motoras, dibujo, escritura, entre otros. Forma emotiva, donde adquiere mayor preponderancia la emotividad. Puede ser de apreciación, de actitudes e ideales y volitiva. En la forma de apreciación se propicia al individuo apreciar lo que le rodea. En la forma de actitudes e ideales, procura alcanzar posiciones definidas que orientan el comportamiento, asumir una posición frente a la realidad. Y en cuanto a la volitiva, se refiere al dominio de la propia voluntad, racionalización y socialización de los impulsos y deseos del ser humano. Forma intelectual. Es la que utiliza preferiblemente la inteligencia y puede ser verbal. Procura aprender de memoria a reconocer nombres, fechas, datos, procesos, relaciones. Utiliza la memoria mecánica. La forma conceptual retiene hechos, relaciones y acontecimientos mediante la comprensión. Procura fijar circunstancias y causalidades, pudiendo llegar a las abstracciones, definiciones o generalizaciones. Apela a la memoria lógica. El espíritu crítico otorga importancia a la asociación, comparación y análisis de ideas, circunstancias y hechos, a fin de extraer de ellos conclusiones lógicas, alejando en todo lo posible la influencia de la sugestión. Se afirma en la reflexión y el razonamiento. Leyes de aprendizaje. Otro aspecto relevante para
y Mideo Nerisi lo constituyen las leyes de aprendizaje, las cuales, aunque son susceptibles de crítica, pueden ser una herramienta válida en el momento de comprender el proceso de aprendizaje. Ley de la predisposición. Esta ley dice que cuando el organismo está dispuesto a actuar, le resulta agradable hacerlo. Por el contrario, no hacerlo le resulta desagradable, lo cual toca con el asunto de la motivación y los recursos que el maestro debe poner en juego para despertarla, tanto a nivel personal como de sus estudiantes. Ley del efecto. Expresa que el organismo tiende a reproducir las experiencias agradables y evitar recordar las desagradables. Ley del ejercicio. Dice que cuando un estímulo provoca determinada reacción, el lazo que une el estímulo a la respuesta puede ser fortificado por el ejercicio. Ley de la novedad. Expresa que en igualdad de condiciones, lo último que fue recordado será practicado y recordado con más eficiencia. Ley de la vivencia. Plantea que para aprender mejor es preciso tener cierta vivencia de lo que se pretende estudiar. Quiere decir que el educando debe tener cierto tiempo de vivencia y convivencia con un tema antes de pasar a estudiar otro. Para que estos modos, formas y leyes se realicen de una manera más adecuada, es necesario tener en cuenta las condiciones en que se realiza el aprendizaje: edad, condiciones fisiológicas, condiciones psicológicas, tiempo para acceder al conocimiento, ritmos de aprendizaje, éxito, relaciones interpersonales, tanto a nivel del grupo como entre docente y estudiante. Además de las condiciones en que se realiza el aprendizaje, es importante tener en cuenta algunos principios que facilitan este proceso, tales como la adecuación de los programas o planes de curso a las necesidades y experiencias del alumno, propiciar vivencias auténticas que interrelacionen el conocimiento teórico con la realidad, suscitar ambientes sanos y armoniosos que permitan la libre expresión tanto de ideas como de sentimientos, respeto por los ritmos individuales de aprendizaje, dar continuidad a los trabajos realizados y valorar el esfuerzo del estudiante. La evaluación debe hacerse teniendo en cuenta la evolución del proceso y no solo los momentos del parcial. Normas del aprendizaje. Normas del aprendizaje motor. Resulta de suma importancia en el aprendizaje de rutinas físicas, habilidades técnico-profesionales, de escritura. Para el desarrollo de estas y otras habilidades es preciso indicar y explicar el propósito, uso y naturaleza de las tareas. Mostrar y demostrar cómo se ejecuta la tarea por medio de gráficas, proyecciones, dibujos, etc. Para pasar a la práctica, tener una guía acerca de los pasos a seguir. Realizar un proceso de autoevaluación por parte del estudiante con el fin de que él mismo ubique sus potencialidades y limitaciones. Normas del aprendizaje emocional. Este aprendizaje se lleva a cabo con preferencia a través de situaciones que suscitan estados agradables o de satisfacción íntima por encima de las lecciones o de los trabajos puramente intelectuales. Es facilitado por la observación de trabajos, comportamientos y otras formas de expresión emocional
que favorezcan la adquisición de determinados valores y actitudes. Crear situaciones sugestivas que favorezcan la aprehensión y fijación de ciertos principios de vida relacionados con el buen gusto, el comportamiento social y la determinación personal. Favorecer la repetición en forma espontánea de las situaciones antes mencionadas. Normas del aprendizaje intelectual. Consiste en retener informaciones, datos o hechos de manera memorística o de manera lógica. Supone también la ejercitación de la mente en las formas deductiva e inductiva, con el objeto de alcanzar nuevos conocimientos deducidos de premisas, inducidos de casos particulares o percibidos por comparación. Dentro de esta forma de aprendizaje, cabe resaltar el aprendizaje verbal, el aprendizaje conceptual o de memorización lógica y el aprendizaje crítico. En los cuales se infieren algunos procesos que facilitan su desarrollo. En lo tocante al aprendizaje verbal o de memorización mecánica, todo indica que éste es alcanzado en forma más eficiente por medio de la repetición o de la repetición en situaciones problemáticas diversas. Puede ser facilitado por familiarizar al estudiante o con el material que se va a trabajar. Cuando los elementos a ser fijados sean pocos, puede procederse a un trabajo de aprehensión global, intentando repetirlos una vez leídos en cierto orden. Para la lectura de los elementos, es bueno tratar de formar un solo conjunto con todos ellos, sea por medio de la grafía, de la fonética o por cualquier otra característica. La repetición constante al comienzo y más espaciada después suele dar buenos resultados. Cuando los elementos a ser fijados sean numerosos, es importante agruparlos de acuerdo con algunas características comunes. Si esto no es posible, se puede dividir el conjunto en partes aprensibles. Una vez memorizadas separadamente, hay que intentar repetirlas de una sola vez, en un solo conjunto, pero en el orden en que fueron fijadas. Es importante hacer ejercicios cuando estos sean viables, en que los elementos a ser memorizados entren en formas problemáticas y en situaciones diversificadas. Esto ayudará a dar sentido a los mismos o por lo menos a familiarizarse con ellos. Pasada la fase de mayor esfuerzo o de memorización y teniendo ya un conjunto fijado, no debe omitirse su repetición de vez en cuando, en un proceso indispensable de evocación o de reaprendizaje. El aprendizaje creativo ha sido un tema relevante en los últimos tiempos por ofrecer las más amplias posibilidades de realización y desenvolvimiento de la personalidad del educando, por representar la posibilidad de propiciar formas de acción que sirvan a las nuevas y crecientes necesidades sociales. Para facilitarlo, se puede recurrir a: primero, durante el proceso de aprendizaje creativo, es indispensable que exista un máximo de libertad de expresión, sin represiones ni ridiculizaciones por parte de los docentes y compañeros. Segundo, crear situaciones problemáticas de las más variadas entremezclas con otras actividades curriculares. Tercero, presentar a la clase objetos de uso corriente y pedir sugerencias que permitan hacerlos más prácticos, eficientes y estéticos. Cuarto, presentar a la clase materiales fuera de uso para que los estudiantes puedan transformarlos y darles nuevos usos y formas.
Quinto, presentar situaciones y pedir alternativas para asumirlas, abordarlas o solucionarlas. Sexto, pedir sugerencias de cómo procederían los estudiantes y qué normas indicarían para el funcionamiento de la institución si ellos fuesen profesores o directivos, o sea, juego de roles. Séptimo, propiciar situaciones que permitan el análisis, la contrastación, la interrelación con el fin de propiciar diversas alternativas de creación. Como se ha visto, existen diversos procesos, modos, formas, leyes, condiciones, principios y normas que intervienen en el proceso de aprendizaje y contribuyen a hacer más eficiente la transferencia del mismo y su aplicación no solo en el ámbito escolar, sino en la vida cotidiana. Hemos querido detenernos en la propuesta de Nerisi en la interacción de acceder a algunos datos que nos permitan centrarnos en algunos comportamientos y conductas generalizadas en el ser humano desde sus procesos de aprendizaje. Sabemos que esta es solo una de las posibilidades, clasificaciones, y en este sentido presentaremos una breve síntesis de lo propuesto desde otros enfoques y modelos educativos considerados relevantes para nuestro tema y principalmente para la comprensión de lo que somos como docentes. Modelo tradicional, en donde se busca moldear el trabajo del estudiante a través del ejemplo del docente. Tiene un enfoque academicista, centrado en la enseñanza y en procesos de evaluación memorística y de control, cargando la responsabilidad del aprendizaje al estudiante y limitando los contenidos a un plan curricular que no siempre responde a las expectativas institucionales o profesionales de quien se forma. Se reconocen muchas fortalezas a este modelo. Sin embargo, se ha demostrado que muchos de los aspectos trabajados bajo este esquema tienen muy poca permanencia en el tiempo y no contribuyen al desarrollo de competencias y habilidades por parte del estudiante, en tanto éste se limita a cumplir con lo establecido por el docente desde una posición pasiva. El modelo cognitivo o cognoscitivo involucra una serie de corrientes que estudian el comportamiento humano desde la perspectiva de las cogniciones o conocimientos, así como de otros procesos o dimensiones relacionados con estos: memoria, atención, inteligencia, lenguaje, percepción, entre otros. En esta perspectiva, se puede diferenciar dentro de este modelo al menos 4 corrientes. Primero, el modelo constructivista. En su primera corriente establece que la meta es que cada individuo acceda, de acuerdo con sus posibilidades, a etapas superiores de desarrollo intelectual. En este sentido, lo importante no es que el niño aprenda a leer y escribir, sino que se desarrolle su capacidad de pensar. Dewey, Piaget, Kohlberg son los principales exponentes de este modelo. Segundo, teoría instruccional. El interés de la corriente propuesta por Brunner en su teoría del aprendizaje por descubrimiento se interesa por el contenido de la enseñanza y el aprendizaje, por lo cual privilegia los conceptos y enseñanza y estructuras básicas de la ciencia
por considerar que aportan no solo como información, sino como posibilitadoras de proceso de construcción de conocimientos. Brunner parte del postulado de que el ser humano no puede desarrollarse si no es mediante la educación y que forzosamente el desarrollo del pensamiento es ayudado desde el exterior. En este sentido, los procesos educativos no son sino prácticas sociales mediante las cuales los grupos humanos ayudan a sus miembros a asimilar experiencias colectivas culturalmente organizadas. Para Brunner es relevante: primero, crear una disposición favorable al aprendizaje. Segundo, estructurar el conocimiento para sistematizar su comprensión. Tercero, establecer la secuencia más eficiente para presentar los contenidos que se deben aprender. Cuarto, especificar los procedimientos de estímulo y castigo, procurando abandonar las motivaciones extrínsecas a favor de las intrínsecas. Quinto, predisposición favorable al aprendizaje, lo cual solo se alcanza cuando éste es significativo. Sexto, la motivación es un factor determinante en el aprendizaje y esta solo proviene del valor que el estudiante le atribuye al propio ser. Tercero, aprendizaje significativo. Tercero, aprendizaje significativo. Propuesto por Ausubel, plantea que el aprendizaje está centrado en el sujeto que aprende, concebido como un ente procesador de información, capaz de dar significación y sentido a lo aprendido. El aprendizaje significativo es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la cantidad de ideas e información representadas en cualquier campo del conocimiento. Es el proceso mediante el cual una nueva información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que aprende. Para Ausubel, el aprendizaje es producto de la aplicación reflexiva e intencional de estrategias para abordar la información, concretamente los contenidos escolares. Estos se caracterizan como los procedimientos o cursos de acción que utiliza el sujeto como instrumentos para procesar la información, codificar, organizar, recuperar. En otros términos, las estrategias de aprendizaje constituyen un saber como conocer, de ahí su importancia. Modelo social cognitivo. Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el desarrollo emocional para la convivencia en sociedad. Su principal exponente es Lev Vygotsky, 1920. Aunque se relaciona con el paradigma cognitivo, considera con mayor interés la influencia que en el aprendizaje ejercen los medios escolares y socioculturales. Su utilización en el ámbito educativo se debe a que Vygotsky establece claramente la relación entre psicología y educación. Hemos elegido estas propuestas pedagógicas por ser relevantes al interior del modelo pedagógico de la Universidad Manuela Belgrano.
en el cual, además de proponer un aprendizaje significativo, autónomo y basado en el desarrollo de competencias, se procura que el docente asuma un rol de acompañante en el proceso de aprendizaje del estudiante, lo cual implica poder asumirnos de manera distinta, no como transmisores de conocimientos, sino como gestores de una nueva forma de educar, en la que la planeación estratégica se convierta en una herramienta fundamental al interior de la práctica docente, garantizando el cumplimiento de los propósitos de formación propuestos desde cada programa. En este contexto, se desea apostarle a un modelo educativo en donde los procesos de cognición y metacognición realizados por el estudiante sean propiciados desde la práctica docente, convencidos de que más allá del acto educativo tradicional al que por formación y experiencia nos hemos acostumbrado, existen múltiples formas que debemos explorar. Ser docente implica responsabilidades propias de una profesión, pero también un saber hacer en contexto, una competencia particular e intransferible que debería proceder no solo de nuestra formación básica profesional, sino de un acto consciente en lo que a la responsabilidad de formar profesionales se refiere. En esta línea, se pretende ofrecer algunas herramientas que contribuyan al ejercicio docente y que consideramos deben ser aclaradas, tanto para quienes han sido formados como pedagogos, como para quienes provienen de otras disciplinas. La discusión en torno al tema de pedagogía, didáctica, estrategia pedagógica y ejercicio didáctico ha ocupado extenso espacio de debate y reflexión. Mal haríamos en pretender poseer una última palabra. Sin embargo, si queremos dar un bosquejo de lo que al interior del modelo académico pedagógico de la UMB presentan estos conceptos, la idea de pedagogía como fundamentación teórica de la educación y didáctica como quehacer diario para obtener los propósitos previstos dentro de un esquema de formación nos permite pensar en el concepto de estrategia como una planeación general que se debe realizar al interior de todo proceso educativo y que se desarrolla tanto a nivel macro, diseños curriculares, como a nivel micro, planes de curso. Desde la articulación de unos propósitos de formación comunes, perfiles de formación. La transferencia del conocimiento y las estrategias pedagógicas. La manera de aprender del ser humano es prácticamente la misma en todas las edades, pero, no obstante, todo indica que hay preponderancia de ciertas formas de aprendizaje según la fase evolutiva. En ese marco, y como se ha desarrollado en el acápite 1 de este texto, se hace necesaria la mirada total y compleja de los grupos que nos han sido legados, con el fin de facilitar los procesos de transferencia del conocimiento que, a diferencia de lo que podría pensarse, no está ligada necesariamente a la enseñanza. En este sentido, cabe anotar que el proceso de transferencia puede ser facilitado por 1. Utilizar en la motivación, siempre que sea posible, situaciones reales o extraídas de la vida, lo que equivale a decir que toda enseñanza debe inspirarse en la vida real. 2. Enseñar las cosas de la manera en que son empleadas. 3. Conducir los trabajos sobre contenidos de modo que se facilite la generalización. 4. Estudiar bien lo que está siendo tratado, facilitando la comprensión y por ende la transferencia.
5. Utilizar en la enseñanza métodos y técnicas que conduzcan hacia la observación, la comparación y la generalización. La investigación, las discusiones, exploraciones y el espíritu crítico y la creatividad contribuyen también a la transferencia. 6. Relacionar las disciplinas entre sí. La enseñanza integrada es uno de los factores decisivos para la transferencia. 7. Tomar conciencia del papel que las estrategias pedagógicas adquieren en el proceso de aprendizaje, lo cual implica por parte del docente un papel activo en el diseño y desarrollo del curso, principalmente en la implementación y evaluación de las estrategias que aplica y en la interiorización por parte de los estudiantes de lo que éstas significan en el proceso de aprendizaje. Al parecer, el sistema educativo en general ha dado gran relevancia a la enseñanza, la didáctica y la transmisión de conocimientos técnicos, en un sano ejercicio de formar el saber. Sin embargo, ¿estamos formando para el desarrollo de las competencias y la autogestión del conocimiento? Para responder a esta interrogante, resulta interesante revisar los conceptos de cognición como el proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje y que puede ser evidenciado en la comprensión y generación de nuevo conocimiento. La metacognición, entendida como la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación. Como consecuencia, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos y como consecuencia transferir todo ello a una nueva actuación. En este sentido, se requiere fortalecer el ejercicio metacognitivo y facilitar al individuo en formación las herramientas adecuadas para ubicar su propio estilo de aprendizaje, lo cual implica a. El conocimiento propio sobre la propia cognición. Ser capaz de tomar conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que explican que los resultados de una actividad sean positivos o negativos. B. La regulación y control de las actividades que el alumno realiza durante su aprendizaje. Esta dimensión incluye la planificación de las actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de los resultados. El rol de la metacognición puede ser comprendido de una mejor forma si analizamos las estrategias y habilidades que se utilizan en un deporte de equipo. La velocidad, la coordinación y el estilo son propios de cada jugador, sin que éste necesite ser consciente en cada momento de los movimientos que hace. En cambio, el entrenador, que hace que cada uno de los deportistas sean conscientes de sus movimientos y estrategias y de esta manera puedan llegar al autocontrol y la coordinación. En el caso educativo, es el aprendiz el que ha de hacer las dos funciones, entrenador y deportista. Primero, ha de desarrollar y perfeccionar los procesos básicos, capacidades cognitivas básicas, con la ayuda de las técnicas de aprendizaje. En segundo lugar, el alumno ha de tener unos conocimientos específicos del contenido a aprender. El saber planificar, regular y evaluar qué técnicas, cuándo y cómo, por qué y para qué se han de aplicar unos ejercicios didácticos determinados con el objetivo de propiciar el aprendizaje de unos contenidos hace que el aprendiz se vuelva estratégico. Estudiantes que piensan estratégicamente tienden a desempeñarse mejor y a ser mejores pensando en general.
estrategia de pensamiento. Siguiendo lo propuesto por Shari Tishman, David Perkins y Ellen Jay en Un aula para pensar, 1994, se define estrategia de pensamiento como un plan explícito y articulado para desarrollar en una situación que implique un desafío intelectual. Existen estrategias para tomar decisiones cuando el desafío es elegir el mejor curso de acción. Estrategias de comprensión e interpretación para el desafío de adquirir conocimientos. Estrategias de resolución de problemas para salir de un aprieto. Estrategias de pensamiento creativo para el desafío de crear innovadores objetos, productos, teorías y más específicamente existen estrategias más específicas para el aprendizaje de disciplinas y conocimientos particulares. Además de permitir abordar y resolver situaciones específicas, el espíritu estratégico ayuda a los alumnos a combatir los obstáculos para pensar bien, evitando los esfuerzos agotadores e infructuosos. Permite además la profundización creativa en el conocimiento. El espíritu estratégico ayuda a tomar decisiones reflexivas e inteligentes sobre cosas tales como qué oportunidades de trabajo buscar y dónde vivir. ¿Cómo construir una estrategia? Como en todo proceso, la construcción de una estrategia implica contextualización, es decir, el conocimiento del grupo, edad, nivel escolar, conocimientos previos, disposición emocional, entre otros, del tema a desarrollar, de los propósitos de formación que se pretenden alcanzar. Identificar la oportunidad estratégica, lo cual consiste en poder ubicar el ejercicio didáctico que más desarrollo permita que en términos de la apropiación del tema y de los procesos de pensamiento que esperamos potenciar, análisis, comprensión, síntesis, entre otros. Una vez establecido el ejercicio didáctico, es necesario presentarlo adecuada y detenidamente con el fin de hacer explícitas las metas que se persiguen con el ejercicio y sus posibilidades en términos del desarrollo de procesos de pensamiento y aprehensión de las temáticas. Finalmente, una vez aplicado el ejercicio didáctico y realizado todo el proceso, es necesario hacer un proceso de metacognición que permita tanto a docentes como estudiantes reflexionar sobre los beneficios y dificultades que ha implicado el proceso. Las estrategias pedagógicas, más allá de facilitarnos los procesos pedagógicos, son una importante herramienta para poder evaluar no solo el aprendizaje que han alcanzado los estudiantes, sino lo que hemos avanzado en nuestra práctica pedagógica.